Vamos a hablar ahora sobre capacitores e inductores. Hasta ahora hemos visto circuitos con elementos resistivos, con resistencias. Ahora vamos a estudiar otros elementos como los capacitores y los inductores. Vamos a comenzar con el capacitor. Dice, un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo eléctrico. Esa es una de sus principales características y es que el capacitor puede almacenar energía en forma de voltaje. Así como lo hacen las baterías, no son iguales a las baterías, de hecho tienen procesos muy diferentes, pero tienen esa particularidad de que pueden almacenar energía en forma de voltaje. Junto con los resistores, los componentes eléctricos más comunes son los capacitores, los cuales son de amplio uso en electrónica, comunicaciones, computadoras y sistemas de potencia. Prácticamente en la actualidad todo tiene capacitores, ¿ok? Desde los sistemas de potencia, desde refrigeración, inclusive las computadoras, las memorias, tienen capacitores, ¿ok? Y bueno, como les dije, una de sus principales características es que pueden almacenar voltaje. Ellos se cargan y se descargan de voltaje. Un capacitor se construye como se indica en la figura. Aquí ven, por dentro el capacitor viene siendo algo como esto. ¿Ok? Son dos placas metálicas que están paralelas una frente a la otra y están separadas por un material dieléctrico. ¿Ok? Ese material es un material aislante que se le conoce también como material dieléctrico. ¿Ok? Entonces son dos placas metálicas, una frente a la otra, paralelas entre sí y están separadas por un material aislante. ¿Ok? Y es lo que dice acá. Un capacitor está compuesto por dos placas conductoras separadas por un aislante. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo lucen los capacitores físicamente. Estos son algunos ejemplos. Hay diferentes tamaños, colores y formas, ¿ok? Diferentes valores. Estos son algunos ejemplos, ¿ok? Dice, el monto de carga almacenada, representado por Q, recuerden que Q es carga, es directamente proporcional a la tensión aplicada V, voltaje, que también se le conoce como campo eléctrico, que es la E. De modo que carga es igual a C por V, donde C es la constante de proporcionalidad que se conoce como capacitancia del capacitor. Es decir, este valor que está aquí, que es C, se llama capacitancia del capacitor y se mide en faradios. ¿Ok? Conocemos mucho, por ahí hemos escuchado que la capacitancia se mide en faradios o microfaradios. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean que dice constante de proporcionalidad, es un número que se multiplica, por eso está aquí multiplicando, es un número que multiplica al voltaje. Esa C, que es esa constante, se le conoce como capacitancia y es algo así como la capacidad que tiene ese capacitor de almacenar voltaje, de almacenar energía, que es como una capacidad, de ahí viene su nombre, capacitancia. Al capacitor también se le conoce como condensador, ¿ok? Muchos le llaman filtros. Entonces, capacitancia dice, la capacitancia es la proporción entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas medida en faradios. Ok, bueno, esa viene siendo la definición de la capacitancia, ¿ok? Pero podemos entenderla como que es la capacidad que tiene ese capacitor. Obviamente, mientras más capacitancia tenga, pues mayor capacidad tiene de guardar, ¿ok? Dice, aunque la capacitancia C de un capacitor es la proporción entre la carga Q por la placa y la tensión o voltaje, no depende de la carga ni del voltaje. Depende de las dimensiones físicas del capacitor. ¿Qué pasa? Existe una relación entre voltaje, corriente y capacitancia, pero eso no quiere decir que el valor de la capacitancia va a cambiar porque cambiemos el voltaje. No, eso no es así. En realidad,
la capacitancia va a cambiar por sus dimensiones físicas. Es decir, cuando compramos un capacitor que es de 100 microfaradios, eso es lo que vale. ¿Ok? No es porque yo le ponga más voltaje o menos voltaje, el valor de la capacitancia va a cambiar. No, la capacitancia es fija. Ese capacitor es de 100 microfaradios y ahí, eso es lo que vale. ¿Ok? Si queremos cambiar el valor de la capacitancia, pues vamos a tener que o agregarle más capacitores o cambiar el capacitor. ¿Ok? Porque el capacitor cuando lo vemos, lo agarramos, dice un valor de capacitancia y eso es lo que vale. ¿Ok? Sabemos que existe una relación que me la habían dicho por acá, que era carga es igual a capacitancia por voltaje. Eso quiere decir que si yo subo el voltaje, bajo la carga. No, no, no. La capacitancia se mantiene porque es algo físico, así como las resistencias. Decíamos que las resistencias dependen también de sus características físicas, del material en que están hechas, qué tan largas son, si son más cortas, más largas, más gruesas, más delgadas. Bueno, lo mismo ocurre con el capacitor. El capacitor depende de sus características físicas, de sus dimensiones físicas, ¿no? Por ejemplo, en relación con el capacitor de las placas paralelas que estábamos mostrando anteriormente en la figura, la capacitancia viene dada por esta ecuación. ¿Ok? Esta ecuación lo que hace es que explica un poco cómo es el valor de la capacitancia cuando depende de sus características físicas, pues. Es decir, habla del área, es decir, toda esta sección transversal de las placas, mientras más grandes sean esas placas, pues mayor será la capacitancia porque está multiplicando. También usa la distancia que existe entre las dos placas, es decir, esta distancia, este espaciamiento que hay entre las dos placas. También depende de esa distancia. Esta E que está acá se le dice permitividad del material dieléctrico. Es esa permitividad que tiene el aislante de dejarse influir por el campo eléctrico. ¿Ok? Eso se llama así, permitividad. Perdón, una propiedad que tienen todos los materiales. ¿Ok? Los materiales tienen esa propiedad de manejar ese campo eléctrico y entonces, bueno, cada material tiene un valor de permitividad y ese es el valor que va aquí. Entonces, bueno, lo que les decía era que básicamente el capacitor, cuando viene de un valor de 100, 200 microfaradios, eso es lo que vale. ¿Ok? ¿Por qué? Porque depende de sus características físicas, de cómo fue construido. Los fabricantes de capacitores lo que hacen es justamente manipular esta fórmula, esta ecuación que está acá. ¿Ok? ¿Qué hacen ellos? Bueno, si ya me dicen que el área, mientras más grande, cuanto más grande es el área, mayor es la capacitancia. Ah, bueno, pues entonces seguramente cuando yo hago capacitores grandes, de tamaños grandes, van a tener mayor capacitancia. ¿Ok? El espaciamiento entre las placas, a menor espaciamiento, mayor capacitancia. Eso quiere decir que mientras más cerquitas estén estas láminas, mayor es la capacitancia. Entonces ellos lo que hacen es eso, acercarlas más o alejarlas más. Pueden también jugar con esa separación. Y también la permitividad del material aislante. Dice a mayor permitividad, mayor capacitancia. Entonces, ellos lo que hacen es jugar, manipular esa ecuación para crear diferentes capacitores o muchos capacitores con diferentes valores de capacitancia. ¿Ok? Vamos a mostrarles acá una simulación de una universidad que es bastante popular. Tiene muchas simulaciones bien interesantes, seguramente la han visto anteriormente. ¿Ok? Y explica un poco de manera visual cómo es ese tema de la constitución física del capacitor. ¿Qué pasa con la capacitancia cuando cambiamos sus características físicas? ¿Ok? Fíjense, esta vendría siendo la parte interna del capacitor y esta es una batería. ¿Ok? Y vamos a entonces agregar acá algunos elementos. ¿Ok? Fíjense, tenemos aquí, esta es la capacitancia, dice que hay una capacitancia de 0,89 por 10 a la menos 13 faradios. ¿Ok? Pero si yo hago, voy a mover esto un momento para acá, si yo esta placa la hago mucho más grande, aumento el área, fíjense cómo crece la capacitancia de 0,89 a 3,54. ¿Ok? Y si la quiero hacer aún más grande, simplemente voy acercando esas láminas para aumentarla hasta 7,08 faradios. Es decir, bueno, por 10 a la menos 13 faradios.
Entonces, depende de cómo está construido internamente ese capacitor. Incluso también depende del material que está entre estas dos placas. ¿Ok? Vamos a mostrar aquí la capacitancia. Aquí está en 0,89 por 10 a la menos 13, pero en este caso el aislante es el aire. No hay un material diferente al aire, es decir, está usando la permitividad eléctrica del aire. Si cambiamos ese material de aire por teflón, yo voy a seleccionar aquí el teflón y acerco, ¿verdad? Pongo el teflón entre las dos placas, la capacitancia aumenta de 0,89 a 1,86. ¿Ok? El aire tiene menor permitividad que el teflón, es decir, el teflón manipula mejor ese campo eléctrico. Vamos a cambiar el teflón por el papel y el papel aumenta de 1 a 3,1. ¿Ok? Es decir, el papel tiene mejor permitividad que el teflón y que el aire. Y ahora el vidrio sube de 3 a 4. ¿Ok? Es decir, también depende del material que hay aquí adentro. Depende de este tamaño, depende de esta separación y además del material que hay internamente. ¿Ok? De esa manera se pueden crear diferentes capacitores, diferentes valores de capacitancia. Es muy variada la constitución de los capacitores. Hay muchos videitos por ahí que se los puedo hacer llegar, donde explican un poco cómo están construidos esos capacitores. Pero bueno, lo interesante es que el capacitor puede almacenar energía. ¿Ok? Fíjense acá, tengo la batería de 1,5 voltios y si yo quiero medir el voltaje que hay en esas dos placas, pues también va a ser el mismo valor. ¿Ok? Porque la batería es de 1,5, pues ese capacitor se va a cargar exactamente al mismo voltaje. En este caso, por supuesto, es un circuito simple, no hay con quién repartir el voltaje. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una de las características del capacitor. Básicamente la capacitancia depende de sus características físicas, así como el valor de la resistencia depende de las características físicas como fue construida. ¿Ok? Símbolo. Bueno, el símbolo para crear para crear diagramas esquemáticos pueden existir, pueden usar diferentes símbolos. El más común, el que conocemos, vamos a ver si me permite escribir esto acá. Este símbolo es para expresar el capacitor en esos diagramas esquemáticos, en los circuitos, en los dibujos de circuito. ¿Ok? Pero este símbolo en los diagramas de control suele usarse para los contactos. El contacto normalmente abierto es exactamente así, dos líneas paralelas. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado, hay que ver en qué tipo de circuito estoy, en qué tipo de diagrama estoy. En los circuitos de diagramas de control, esto puede ser un contacto normalmente abierto. ¿Ok? Pero bueno, este símbolo corresponde al capacitor. ¿Ok? También existe este símbolo que es para expresar el capacitor cuando está en corriente directa, un terminal positivo y un terminal negativo. ¿Ok? Es una línea curva y una línea recta. Eso también es un capacitor, un símbolo para el capacitor. Si el capacitor tiene una capacitancia variable, eso quiere decir que podemos cambiar el valor de la capacitancia, pues entonces se usa una flechita. Cualquier elemento que tenga una flechita así atravesada quiere decir que es variable, que podemos cambiar el valor, ¿verdad? Lo mismo pasa con la resistencia. El de la resistencia sería así. La resistencia entonces tiene una flechita hacia atravesada. Eso quiere decir que podemos cambiar ese valor de resistencia. Ok, estos son los símbolos para el capacitor que podríamos usar en el diagrama esquemático. Ahora bien, existen unos detalles que corresponden al capacitor y vamos a comenzar hablando de los valores que están impresos físicamente en el capacitor. Cuando tenemos un capacitor, él trae varias marcas, ¿ok? Números, y esa información es importante. De hecho, hay dos valores que son muy importantes que están impresos en el capacitor. El primero es el valor de la capacitancia, ¿ok? Por ejemplo, este que está aquí dice que es un capacitor de 1000 microfaradios, es decir, tiene una capacitancia C igual a 1000 microfaradios, ¿ok? Ok, 1000 microfaradios. Esa es la capacitancia del capacitor. Y también
muestra un valor de voltaje. Este dice que el voltaje que está aquí es de 50 voltios. Ese es el voltaje máximo de operación de ese capacitor. Quiere decir que ese capacitor puede trabajar a 10 voltios, a 15, a 20, a 30, hasta 50, no más de 50. Si ese capacitor que soporta máximo 50 voltios se le aplican 60 voltios, el capacitor va a explotar. ¿Ok? Y por eso es que es importante seleccionar correctamente el capacitor, sobre todo por términos de voltaje, para evitar que exploten. ¿Ok? Entonces, si vamos a reemplazar un capacitor, tiene que ser por un capacitor igual, del mismo valor de voltaje, o también pueden poner uno que soporte más voltaje. Lo que no pueden hacer es poner un capacitor que soporte menos voltaje. Eso no lo pueden hacer porque seguramente les va a explotar. ¿Ok? Si el capacitor que están reemplazando es de 50 voltios, pues póngale otro de 50 voltios o de 60 o de 80, pero no lo vas a reemplazar por uno de 30 voltios porque puede explotar. ¿Ok? Ese es un detalle importante. El valor del voltaje que muestra el capacitor en su etiqueta es el valor máximo de operación. ¿Ok? Muy bien. Otro detalle importante y es que algunos capacitores, sobre todo unos como estos, los electrolíticos, son capacitores, cuando trabajan con la corriente directa, es importante que la conexión se haga como debe ser. En la corriente directa existe polaridad, un positivo y un negativo, y eso hay que respetarlo, hay que hacer las conexiones de manera apropiada. Bueno, el capacitor trae una marca, ¿ok? Fíjense que en este que estoy mostrándoles acá, tiene una línea como gris, un color más claro, azul claro o gris claro, y tiene una rayita como negativo aquí y aquí. ¿Ok? Esa es la marca del negativo. Quiere decir que este terminal que está aquí es el terminal negativo de este capacitor. Y cuando lo vamos a instalar, tenemos que soldarlo o instalarlo en el terminal negativo con el negativo y el positivo con el positivo. ¿Ok? Si lo conectamos al revés, va a explotar. Entonces, podemos explotar el capacitor por dos cosas. Uno, por voltaje máximo u otro por polaridad inversa. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado. Si el capacitor indica una polaridad, hay que conectarlo como lo indica. Hay otros capacitores que no importa cómo lo conecten. Por ejemplo, este que está aquí, el amarillito, no tiene polaridad, no indica quién es el positivo y negativo. Eso quiere decir que no importa cómo lo conectes, él va a trabajar. ¿Ok? Eso depende del capacitor. Este particularmente te muestra la polaridad, entonces hay que conectarlo como va. ¿Ok? Esos detalles son bien importantes. Voltaje de operación o voltaje máximo que soporta el capacitor y el valor de la capacitancia. ¿Ok? Eso viene impreso en el capacitor. Hay otra información también que es importante relacionada al capacitor y es acá, por ejemplo, este que te dice 50-60 Hz. Eso quiere decir que ese capacitor puede trabajar con frecuencias de 60 o 50 Hz. Nuestra frecuencia aquí en Estados Unidos es de 60 Hz, ¿ok? Puede que en otros países pueda ser de 50 Hz, pero nuestra frecuencia acá es 60 Hz. Este capacitor que ustedes ven acá tiene tres terminales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay un terminal que es común, ¿ok? Vamos a suponer que sea este. Y entonces acá dice, la hoja dice 60 más 5 microfaradios. Eso lo dice, si pasa que ahí está pequeñito, casi no se ve, pero eso es 60 más 5 microfaradios y al ladito dice más menos 5%. Quiere decir que entre dos terminales, vamos a suponer que sean este y este, hay 60 microfaradios. Y entre este terminal y el otro hay 5 microfaradios. ¿Ok? Son como decir dos capacitores en uno. ¿Ok? Es un package que tiene dos capacitores en uno. Puede servir, por ejemplo, para motores donde requieran un capacitor de arranque y un capacitor de marcha. Es un ejemplo. ¿Ok? Dos capacitores en uno. Además me dice más o menos 5%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando los elementos traen un porcentaje, todos traen un porcentaje, ese porcentaje se refiere a la tolerancia que tiene estos valores. Es decir, este capacitor de 60 microfaradios puede medir 60 microfaradios, pero también puede medir 5% por encima de 60 o menos el 5% de 60. Es decir, hay como un margencito de error que es aceptable.
Esa tolerancia aceptable viene dada por el 5%, por el 2%, por el 1%, depende de lo que marca la etiqueta. Entonces, valores aceptables o rango aceptable es entre 60 más el 5% de 60 o 60 menos el 5% de 60, perdón. Ese vendría siendo como ese rango de valores aceptables. Ahora bien, si ustedes miden la capacitancia y está muy por fuera de ese rango, en vez de medir 60, midió 32, ese valor está muy por debajo de lo que debería ser y hay que reemplazar ese capacitor, ¿ok? Porque ya ha perdido su vida. De hecho, los capacitores son elementos que se van venciendo, así como las baterías igualito. Las baterías llega un momento en que ya pues no guardan el voltaje, ya no funciona. Los capacitores igual tienen esa propiedad de guardar voltaje, pero llega un momento en que ya van perdiendo su capacidad. Entonces esa capacitancia puede verse reducida, ya de 60 mide 32, entonces ya ese capacitor hay que reemplazarlo porque no está haciendo el trabajo que está supuesto hacer, ¿ok? De hecho, los capacitores se incluyen en los servicios de reparación, en los servicios de mantenimiento, porque es un componente que tiende a vencerse. O sea, tiene una vida útil que de hecho en algunas hojas de datos te muestran la vida expresado en horas, ¿ok? 4.000 horas, 6.000 horas, 10.000 horas. Entonces, de eso, los capacitores se incluyen como reemplazo o componente reemplazable en un servicio de mantenimiento. Eh, los capacitores también, por ejemplo, ustedes ven algunas placas, algunos PCB, algunas tarjetas electrónicas. Esas tarjetas pueden contener capacitores y si ustedes lo ven así como abombados, porque ellos se abomban aquí, igualito que las baterías, que se derraman o se abomban, así pasa con los capacitores también. Cuando tienen así que están levantados por acá arriba, eso quiere decir que ese capacitor está dañado, eso hay que cambiarlo, hay que reemplazarlo, ya no funciona. También se pueden derramar, pueden perder el material que está internamente. ¿Ok? Hay unos que tienen, qué sé yo, aceites, hay diferentes tipos de capacitores. Se pueden dañar. Entonces eso se reemplaza, ¿ok? Igual que como ocurre con las baterías cuando se derraman, así le pasa también a los capacitores. Entonces son componentes que tienden a dañarse y se deben reemplazar. Y es bastante sencillo reemplazarlo y soluciona muchos problemas. Es una falla bastante común de ver capacitores así con los em, dispositivos antiguos, con los equipos de antes. Cuando ya tienen muchos años funcionando ese capacitor, pues entonces puede necesitar reemplazar los capacitores. Ok, ¿qué más dice por acá? 60 más o menos 5%, 60 y tiene un capacitor de 5 microfarados también. Fíjense que este aquí chiquitito dice que es un capacitor de 450 voltios. 450 voltios, dice, de hecho dice VAC. Eso no es vacuum, es voltios de corriente alterna, ¿ok? Eso quiere decir que ese capacitor puede guardar voltaje hasta 450 voltios. ¿Ok? Es decir, maneja voltajes altos. Tienen que tener cuidado cuando vayan a manipular ese capacitor. Recuerden que el capacitor guarda voltaje. Si este dice 450 voltios de corriente alterna, quiere decir que puede guardar 450 voltios ahí. ¿Ok? Los capacitores tienen un tiempo de carga y de descarga. Eso depende de la constante RC. Eh, si no hay una resistencia, los circuitos deben incluir una resistencia de descarga para el capacitor para evitar ese tipo de accidentes. El capacitor se carga y de descarga. Pero bueno, vamos a suponer que la resistencia no existe o la resistencia se dañó, la resistencia que debe existir entre los terminales. ¿Ok? Y ese capacitor está cargado. Si esta resistencia no está, el voltaje que está aquí no se descarga tan rápidamente porque la resistencia del aire es una resistencia bastante alta. ¿Ok? Entonces la descarga de ese voltaje va a ser muy lento, pero si llegamos nosotros con las manos descubiertas y tocamos los terminales, la resistencia de descarga va a ser el cuerpo humano. Y toda esa fuerza que está almacenada aquí, toda esa energía que está almacenada aquí, va a ir al cuerpo de la persona. Por eso es que son peligrosos esos capacitores con valores altos de voltaje, porque las descargas pueden ser peligrosas. ¿Ok? Antes de manipular un capacitor, tienen que medir el voltaje. Midan el voltaje a ver si está cargado ese capacitor, ¿ok? Si necesitan descargarlos, utilicen una resistencia de descarga, una bombilla, la misma carga donde él está instalado,
dejen que se descargue completamente, podemos suponer que es un motor que se descargue completamente con el motor, o utilicen, hay instrumentos de medición, de multímetros que tienen opciones para descargar esos capacitores, hay una que se llama LOZ, esa función les ayuda, les permite descargar de forma segura ese capacitor, ¿ok? La mayoría de las personas usan el cortocircuito para descargar el capacitor, ¿ok? Es una práctica bastante común, sin embargo, no les recomiendo que hagan el cortocircuito entre los terminales, es decir, muchos ponen un cablecito en el medio de los dos terminales o herramientas como por ejemplo los destornilladores, no lo recomiendo cuando son valores de voltaje muy alto, puede ser muy peligroso, ¿ok? No digo que no se hace, si lo hacen, muchas personas lo hacen, aseguran que el capacitor esté descargado haciendo un cortocircuito entre los dos terminales, un cablecito entre los dos, y eso lo va a descargar. El problema es que si este voltaje es muy alto, aquí hay mucha energía y una resistencia de 0 ohmios, que es un cable, va a generar que la corriente tienda a infinito. Y esa corriente que tiende a infinito va a generar un spark y puede ser peligroso. ¿Ok? Puede ser peligroso si hacen un corto cuando el voltaje es muy alto. ¿Ok? Traten de utilizar resistencias o bombillas. Como les digo, hay instrumentos que tienen esta opción LOZ. LOZ significa Low Impedance. La impedancia es un valor, ¿ok? Podemos dibujarla así. Es lo mismo que una resistencia. De hecho, se mide en ohmios también, pero tiene parte compleja. Es una, digamos que es una resistencia, pero también tiene parte compleja. No complicado, se llama así complejo porque son números complejos. Pero bueno, la impedancia es esa oposición al flujo de la corriente, pero también de la corriente alterna. Recuerden que la corriente alterna es así, no es constante. Entonces, al cambio de ese, perdón, la resistencia al cambio de esa corriente va representado también por la impedancia. Entonces, esa baja impedancia, que es un número que está aquí, está disponible en el multímetro y ustedes pueden conectarlo en esa baja impedancia y toda esa energía que está aquí se va a descargar a través de esta baja impedancia que puede ser una resistencia, un inductor, un capacitor, whatever. ¿Ok? Una impedancia. Esta impedancia se va a comer toda esta energía que está aquí de manera segura. ¿Ok? Y les va a mostrar además aquí en pantalla si habían 450 voltios, les va a mostrar 420, 400, 300, 200, hasta que llegó a cero. Cuando llegó a 0 voltios, ya se descargó el capacitor. Usted desconecta los terminales de acá y puede manipular de forma segura su capacitor. Después que usted garantiza que su capacitor ya está descargado, ahí usted le puede dejar su alambre acá, un cable, un cortocircuito entre esos terminales para almacenarlo, ¿ok? Y lo va a almacenar de forma segura, va a evitar que ese capacitor se cargue en el traslado. De hecho, cuando compramos capacitores que son grandes y que tienen valores altos de voltajes y capacitancia, cuando usted lo saca de la cajita, trae un alambre entre sus terminales, un alambrito, un pedacito de alambre de cobre o una cinta y unos tapes que son de cobre también. Es decir, los terminales están cortocircuitados, están unidos. Eso es para evitar que en el traslado se carguen, ¿ok? Se energicen, se carguen y guarden voltaje. Usted le quita el cablecito, le quita el alambre y lo puede utilizar. ¿Ok? Entonces, para almacenar y son capacitores grandes, valores grandes de voltaje, póngale su cortocircuito en los terminales para guardarlo de forma segura. ¿Ok? Tener cuidado a la hora de descargar el capacitor si son valores altos de voltaje, midan primero el voltaje. Si tienen la opción LOZ, utilícenla para descargarlo o una bombilla, cualquier resistencia que tengan a la mano, ¿ok? Cuidado a la hora de manipular los capacitores porque pueden estar cargados. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué más hay por acá? A ver que no se me haya pasado nada. Polaridad importante, voltaje máximo importante. Están cargados, no lo toquen si no saben cuánto voltaje hay. Información escrita, ya les expliqué. Frecuencias, voltajes, tolerancias. Muy bien. Seguimos entonces. Capacitancia equivalente en paralelo. Bueno, los capacitores en paralelo es al revés de las resistencias, ellos son contrarios. ¿Ok? Recuerdan que la resistencia en serie se suma, pues el capacitor en serie no. Aquí es el capacitor en paralelo el que se suma. ¿Ok? Ustedes tienen aquí
1, 2, 3, 4 capacitores, y ustedes quieren saber la capacitancia total equivalente, pueden sumar todas esas capacitancias y tienen la capacitancia total. La capacitancia en paralelo se suma. Ahora, los capacitores en serie no se suman, de hecho se hacen más pequeños. Era algo así como las resistencias en paralelo, pues aquí los capacitores en serie. Podemos usar la fórmula de la capacitancia total, que es el producto sobre suma, sería C1 por C2 entre C1 más C2. Es la misma fórmula de la resistencia, ya era R1 por R2 entre R1 más R2, igualita, solo que aquí la conexión es en serie, ¿ok? La conexión en serie aquí se hace más pequeña la capacitancia, ¿ok? Recuerden que este es el método recíproco, también pueden usar esa fórmula. La que siempre usamos es esta. Capacitores en serie deben usar la fórmula producto sobre suma y capacitores en paralelo se suma, ¿ok?